Un saludo cordial para nuestros hermanos en la fe y también para los amigos y amigas que en esta noche nos reunimos en el nombre del Señor para escuchar su bendita palabra. Así que sean todos y todas bienvenidos. Vamos a entrar inmediatamente al tema de hoy, no sin antes presentarnos delante de Dios en oración para que Él en su bendita bondad nos guíe y nos enseñe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu justicia y por promesas y también hechos que revelan, Dios mío, tus bondades para con nosotros. Gracias porque tú reinas y vives para siempre y nos has dado bendición. Por tanto, hoy también agradecidos, pedimos que tu bendita palabra que fue enviada hoy también llegue a cada uno de nosotros a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y también, Dios mío, manifiesto a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias hoy y siempre por tus bondades, Señor, y permítenos alabarte con nuestro corazón mientras que escuchamos tu bendita palabra, y lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén. El tema de hoy: encuentro de adoración según Dios. Encuentro de adoración según Dios. Cuando tocamos este aspecto de adoración, hablamos de lo que hacemos en el nombre del Señor cuando nos reunimos. Es un evento comunitario donde como iglesia local hacemos parte integral del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Proclamamos públicamente su existencia y celebramos sus hechos poderosos y nos exponemos a que su bendita palabra sea revelada en nuestro corazón. En todo lo que hacemos y somos, debemos de pensar que los orígenes o los principios de una tarea como la de adorar a Dios, todo tiene un origen. No es como se hace allí o como se hace allá, sino que existe siempre un principio regulador. No es como pensamos, no es como me nace hacerlo, porque la palabra del Señor nos habla que todo lo que hagamos delante del Señor lo hagamos con entendimiento. Por eso, como iglesia, confesamos la fe en Dios, recordando lo que el Señor hizo, está haciendo y hará. El tema de hoy, cuando habla de un encuentro de adoración según Dios, Dios fundó su iglesia y nosotros como cuerpo, porque Él es la cabeza, estamos para reverenciarlo y honrarlo como un solo cuerpo. Es importante notar en esta noche que el texto que voy a tratar, uno de los primeros textos, acerca de que en la adoración siempre Dios toma la iniciativa. No somos nosotros de por sí tomamos iniciativas no para acercarnos a Dios, sino más bien para otras cosas. Sin embargo, siempre Dios da ese primer paso. Él viene a nuestro encuentro. Cuando nosotros adoramos al Señor y lo hacemos con gozo, esto nos conduce a nosotros también a entender que siempre Dios va a hacer un acto transformador en nuestro corazón. Y el texto que me quiero remitir es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del versículo 17 al 18. Quisiera leerlo todo, pero quiero dejarles a ustedes esta tarea, donde Jesús, nuestro Señor, sale de Jerusalén, va a Galilea, pero cuando Él regresa otra vez a Jerusalén, tiene que pasar por Samaria. Bueno, eran dos caminos alternativos,
uno por Samaria o el otro por los límites de Samaria. En la historia habían rivalidades entre los judíos y los samaritanos. El contexto de esta rivalidad es porque los samaritanos no guardaban completamente los principios de la palabra y tampoco estaban basados en una obediencia completa, porque ellos, los samaritanos, también adoraban otros dioses. Entonces, según la historia, en Juan 4, 17, 18 dice: respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Aquí la palabra del Señor nos está hablando de que cuando el Señor pasó por Samaria y se quedó allí sentado en este pozo de Sicar al mediodía, dice que llegó una mujer. Y en este encuentro evangelístico, el Señor ve que ella viene y Él sale al encuentro, como siempre Él sale al encuentro de los que estamos perdidos. Sin embargo, comienza a ver aquí algunos recursos que están enfatizando acerca de este encuentro. Nuestro Señor, Salvador, Redentor, Justificador, y aparece una mujer despreciada por la sociedad, despreciada por su modo de vivir, e inmediatamente en el contexto de la historia dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Y sigue diciendo: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. En este contexto, recordemos que siempre el Señor viene es a confrontar una realidad. Él no se pone a decir cosas que no son, Él habla directamente. El problema nuestro es cuando comenzamos a salirnos por aquellos laberintos donde no hacemos caso al punto que el Señor está confrontando. Fíjese que en el contexto, la mujer dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Aparentemente, suena muy bonito, adornando la situación, pero mire que el Señor le dijo, al principio le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, el Señor estaba confrontando la situación. Pero reitero, ella se estaba yendo por un ladito y ya ella dijo: me parece que eres profeta. Muchas veces Dios nos confronta en cosas y nosotros comenzamos a mirar así para el techo. ¿Pecador yo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Cómo así? ¿Yo pecador? No, yo no le hago mal a nadie. Pues esto era lo que estaba pasando con la mujer. El versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Recordemos, en el contexto histórico, Samaria y Jerusalén tuvieron sus cautiverios. Primeramente fue llevada el pueblo del norte, luego el del sur. Pero al llegar los del sur, es decir, Samaria, ellos ya venían con una mezcla de raza y se había perdido la identidad judía. Y cuando los samaritanos se establecen, pues ellos lo que hacen también es levantar un lugar de adoración parecido al que estaba en Jerusalén. Recordemos la experiencia que el Señor le permitió a Salomón el rey de construir templo para él. Por eso, en el contexto de la historia, la mujer estaba diciendo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Y el 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjese que el Señor está señalando lugares que no son los lugares, no son aquellos eventos, no son aquellos momentos donde muchas veces a nuestro parecer hacemos cosas, sino el mismo Señor está diciendo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, Gerizim, Samaria, o ni en Jerusalén, donde el templo de Salomón había sido construido, dice, adoraréis al Padre. Versículo 22 dice, vosotros, y aquí viene una palabra que confronta otra vez, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Fíjese que en el contexto del pueblo samario, en este caso a la mujer, que entre otras cosas, cuando ella va a sacar agua a ese pozo, dice que es a la hora sexta, es decir, era el mediodía, y pues a la hora del mediodía más bien nadie salía, todos estaban almorzando quizás o estaban en su casa. ¿Por qué? Porque eran esos tiempos de descansar, de tomarse un tiempo de descanso en el día. ¿Por qué salió la mujer? De pronto porque quería que nadie la viera, o sencillamente también porque era el momento oportuno para que ella no se sintiera acusada, ni mucho menos señalada respecto a lo que era su vida. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor a esta mujer. Y luego el Señor dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Es importante retener hoy el principio espiritual, que cuando el Señor habla de este contexto, nosotros adoramos lo que sabemos. El pueblo de Israel, los judíos, tienen una historia donde el Señor permitió, porque aquí lo está diciendo, porque la salvación viene de los judíos. Dios se tomó el derecho de hablar al pueblo judío para que a través de este pueblo viniese la salvación, y por eso el Señor está hablando de una forma directa. Sin embargo, al escuchar esto, la salvación viene de los judíos, se entra en un conflicto que si hoy en día decimos que si los cristianos tienen la verdad, o que si Mahoma, o que si X religión, entonces inmediatamente hoy en día cada uno dice, no, nosotros sí tenemos la verdad. El Señor aquí está diciendo y metió en cierta forma a esta mujer en un conflicto respecto a lo que era ese encuentro de adoración, para que ella también supiera en realidad qué era lo que estaba pasando. Y el mismo Señor continúa diciendo en el versículo 23, dice, mire, mas la hora viene y ahora es. Es decir, el motivo de nuestra adoración es nuestro Señor Jesucristo, y Él estaba al frente de ella diciéndole, ahora es. Ahora es. El Señor estaba ahí, un motivo para adorarle y exaltarle, porque Él es nuestro motivo de adoración. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy voy a hacer mucho énfasis sobre esta palabra, en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entiéndase que la adoración es una palabra sublime, pero también a la vez ha sido muy maltratada porque se olvidan los trasfondos históricos. Versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y dice el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esto es lo que yo llamo un verdadero encuentro de adoración. No es el lugar, mis amados. A veces
le damos mucho énfasis a los lugares. Y aquí en este momento el Señor me está enseñando que no es el lugar, ya no son ciertas monumentos o creaciones hechas de mano de hombre, no. Ahora debemos de saber que todos tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Jesús, porque cuando la Biblia dice que Él se rasgó el velo de arriba abajo, es porque ya no tenemos que hacerlo bajo un estado de sistemas o de sacrificios, porque antiguamente sí era la razón, porque el Señor lo había establecido así, pero ahora no. Ahora yo puedo adorar donde Dios me permita hacerlo, porque ya no necesitamos sacrificios. Ahora el contexto de esta bendita palabra dice en espíritu y verdad. Una cosa que me impresiona a mí es cuando las personas rechazan de plano la palabra de Dios. Cuando se va a hablar de algo de Dios, inmediatamente viene un rechazo. Pues eso fue lo que le pasó a los samaritanos. Ellos de paso rechazaban la palabra. Si se les hablaba de la Torá, del principio bíblico, ellos también hicieron sus propias escrituras, un similar, una copia de lo que tenían los mismos judíos, pero ya con un énfasis totalmente distinto. ¿Sabe? En espíritu y verdad también nos habla que nosotros no podemos rechazar las escrituras. Dios las estableció como un patrón para que le adoremos. Dios es espíritu y Él espera que nosotros le adoremos de corazón. Esto es tan valioso que debe salir de nuestro corazón, no de pronto de nuestras cualidades externas. La iglesia, en cierta forma, después de que el Señor fue ascendido al cielo, la iglesia que se fundó, donde quiera que estemos, llámese el lugar donde nos reunimos, debe guiarse en cierta forma, casi podríamos decirlo, con varios propósitos, pero tengo unos muy en claro, como ellos son, que cuando nos reunimos es para adorar a Dios. Y que cuando nos reunimos lo hacemos todos los creyentes, y que al hacerlo todos nosotros como creyentes estamos también dando testimonio a los que no creen para que crean, y que esos son los motivos para adorar a Dios. En 1 Timoteo 3:15 dice la bendita palabra del Señor de la siguiente forma: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como iglesia nosotros representamos a Dios aquí. Recuerdo tanto el momento de el encuentro que tuvo el Señor Jesús cuando dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso cuando Él fue alcanzado con la bendición de Dios, luego Dios lo usa como instrumento y como columna, como baluarte de la verdad, y hoy la iglesia está para exaltar el nombre del Señor porque Él es la cabeza. Nosotros estamos comprometidos al Señor. Nosotros nos identificamos con lo que el Señor a través de su palabra nos enseña. Haciendo un momento de revisión en Efesios 4, la Biblia nos habla de revestirnos de humildad, de paciencia, y que estemos solícitos en esa misma esperanza donde Él mismo nos constituyó. A cada uno nos dio una labor, nos dio un propósito, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y nosotros somos edificados porque somos el cuerpo del Señor, y entonces estamos recibiendo crecimiento y somos edificados. Por eso cuando nosotros fuimos llamados para dar buen testimonio. La prioridad nuestra es exaltar a Dios y cuidar de no reemplazar el orden de lo que es la adoración a nuestro Dios, o lo que en cierta forma
hacemos como congregación. De hecho, Dios no ha cambiado y Él nos habla la importancia de que cuando nos reunimos le cantamos al Señor, de que cuando nos reunimos estudiamos su bendita palabra, de que cuando nos reunimos no es otra cosa más que exponernos a el crecimiento y a la bendición de Dios a través de su palabra. A veces hay comentarios donde algunos dicen, no, es que a mí no me gusta estudiar, o donde muchas veces en las congregaciones se busca lo que se puede conocer por un avivamiento bíblico, cuando en cierta forma lo que el Señor nos llama es que seamos estudiosos de la palabra y que no perdamos el orden que fue establecido por Dios. No podemos distraernos. A veces en la vida espiritual podemos caer en que al reunirnos podemos decir, pasemos un ratico rico, pasemos un ratico especial, en armonía. No, nosotros no fuimos llamados para pasar un momentico rico o tranquilo, no, sino que fuimos llamados para entender la palabra, no para distraernos. Por eso tenemos que ser cuidadosos de que la iglesia está necesitando es que nosotros como sus hijos sepamos que al reunirnos algo poderoso se da cuando lo hacemos en el nombre del Señor. La Biblia dice que seamos como obreros aprobados para toda buena obra. La iglesia es edificada por el Señor y Dios nos ha llamado al ministerio, y al llamarnos Él nos quiere ayudar y nos quiere enseñar. Él nos dice que Él nos ha llamado como administradores y que Él es la cabeza. Él no nos dice que hagan innovaciones en los servicios. Él nos habla que seamos buenos administradores, que compartamos las convicciones y los principios que están establecidos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces por eso es que se caen en muchos errores. Cuando digo esto, siempre también recuerdo es que todos tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos regulares, nuestros momentos malos. Sin embargo, debemos de ser cuidadosos, porque una cosa yo sí sé: podemos llegar a un momento difícil en la congregación, o podemos estar pasando un momento difícil, y cuando llegamos delante de la presencia del Señor, Él se puede glorificar porque le cantamos, porque le adoramos, porque lo hacemos de todo corazón. No lo hacemos de manera emocional, ni mucho menos queriendo cambiar las cosas, porque hay una realidad muy diciente en la bendita palabra del Señor, que ella nos dice que aunque no nos guste, debemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Me llama la atención que a veces en la congregación hay creyentes que dicen, no, a mí me gusta llegar es al estudio de la palabra y nada más. Y resulta que si usted revisa la Biblia conmigo, por todo lado de la palabra del Señor hay escritos donde la palabra nos invita a adorar, a cantar, a aplaudir, a dar gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque el Señor espera que nosotros le adoremos, porque a Él le gusta que nosotros lo hagamos, porque fuimos llamados para exaltar el nombre del Señor. Por eso el texto importantísimo también que no debemos de pasar es Deuteronomio 6, versículo 5, donde dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el cielo hay una actividad de adoración, hay ángeles, y aquí en la tierra también. Pero si vamos a ir al cielo, sepamos algo:
aquí en la congregación no es un club social, no es algo divertido, no es algo que se hace para distraernos o sencillamente pasarla bien, no. Cuando estamos delante del Señor es porque hay un solemne sentido de Dios donde queremos exaltarlo y que queremos predicar su palabra, porque el énfasis es declarar que la soberanía de Dios está en medio de nosotros. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, tenemos que tener en cuenta que como creyentes nosotros afectamos un hogar. Como creyentes nosotros también podemos afectar una iglesia. Como creyentes nosotros también podemos afectar una sociedad, una comunidad. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo del Señor. No somos una iglesia distraída, tratando de hacer eventos por aquí o para allá. No, ni mucho menos para hacer cosas que no corresponden frente a lo que verdaderamente la iglesia fue establecida y para que la iglesia fue llamada, fue para que la Biblia sea nuestra guía y que nosotros obedezcamos lo que ella dice. Y si no estoy mal, la palabra del Señor siempre nos invita a cantar, a aplaudir, a dar voces de júbilo y no de pronto encontrar una excusa de cuando se llega tarde. Es que a mí no me gusta cantar, es que a mí me gusta solamente escuchar la palabra de Dios y ya. No, no debe ser así. Hay un orden, siempre hay un orden. Hay un valle de sombra que a veces tenemos que atravesar, como son las opciones que usamos para adorar a Dios. No es exactamente el sonido de los instrumentos, sino lo que Dios espera es que nosotros tengamos esa línea de conexión con Dios, de adorarle con todo nuestro corazón. De hecho, nosotros tenemos aquí batería, un piano, una guitarra, y cuando lo hacemos, la importancia no son los instrumentos, la importancia es nuestra vida, de lo que nosotros estamos ofreciéndole al Señor. Por eso el Señor nos está colocando este ejemplo de su encuentro con la mujer samaritana, donde dice: la hora viene y la hora es. Recordemos, ya se acabaron las ceremonias, no es una interpretación individual. Adorar a Dios es rendirnos delante de Él, honrarlo, vivir en su presencia de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su benevolencia para con nosotros, bien sea en un lugar como estos donde le adoramos, bien sea en la casa, bien sea en el trabajo, bien sea sirviendo, bien sea orando, bien sea hablando delante del Señor, diciéndole: Señor, ayúdame a mi altivez, ayuda a mi soberbia, ayuda a mis pecados, por favor, que ellos no me venzan, sino que yo pueda vencer el bien con tu palabra, para que yo sea sencillamente haciendo tu santa voluntad. Por eso, cuando nosotros también, al hablar de evangelizar, al hablar de compartir su palabra, recordemos que son actos de adoración. Aquí hay una amplitud con respecto a este concepto, pero lo importante de todo es que nosotros tengamos comunión con nuestro Padre Celestial. En 1 de Juan 1:3, la Biblia dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra común unión, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También dice el Salmo 51, versículo 16 y 17, dice: porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Las cosas que hacemos para Dios no es para que nos admiren
o para que nos vean más arriba. No, no es para eso. Es para Dios. Es de acuerdo a su voluntad. No es lo que se nos ocurra. No es lo que me parece a mí. Es lo que Dios manda. Aquí podríamos hacer, entre comillas, una asamblea decidiendo algo, pero no es lo de la asamblea, es lo que Dios dice a través de su santa voluntad. Dios fue el que se acercó a nosotros, por eso cuidado con entender lo siguiente. Mire, en los Salmos, cuando hemos leído estos 150 salmos, ¿sabe? Siempre encuentro lo siguiente. Los salmos dicen, por ejemplo, que ellos, los salmistas, estaban sin entendimiento o que cayeron en pecado y se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. Siempre hay como ese ciclo: confesión, arrepentimiento, reconocimiento delante de Dios. Pero hoy, cuando miramos la iglesia moderna, algunos tienen un Dios no para hacer lo que Él manda, sino para hacer lo que a nosotros nos parece. Si los salmos dijeran, yo y Dios, es que Dios me puso, es que Dios me manda, es que Dios me dijo, es que yo estoy aquí por la voluntad de Dios, gústele a alguien o no le guste, y uno dice, ¿qué está pasando? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Imagínese el cuadro de esta mujer. Al mediodía ya tenía que salir porque el ambiente realmente era solitario, más bien distante, la gente no salía a esa hora del día. Y ella salía rápidamente a recoger su agua, pero luego se dio cuenta que se había encontrado con alguien especial en su corazón y que el Señor le decía, ahora es. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios no se reduce a unos cantos, no se reduce a un momento de quizás de alegría, no, se reduce es cuando tenemos ese encuentro personal con nuestro Señor. Cuando tenemos esa realidad donde al venir juntos a adorar al Señor, lo que Él espera de nosotros es que seamos afectados internamente para la gloria de nuestro Dios. En Lucas 10, 27 hay un texto que quiero compartir que dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A nosotros nos corresponde dar lo mejor, a cada uno dar lo mejor. No es hacer zancadillas, no es ir adelante por nuestras propias estrategias, es hacer lo mejor. No hay nada más terrible cuando a alguien se le da algo y se le dan las obras. En nuestro país hay lugares donde de pronto las personas están pasando momentos muy difíciles, no tienen trabajo y tienen que pedir comida. Y muchas veces se quedan en un lugar para pedir algo. Y a veces uno ve cuando se les da algo con cariño, cuando se les da algo en verdad de bondad. Pero hay otros que en verdad dejan mucho que desear, porque no lo dan de buen gusto, sino sencillamente como diciendo, no quiero verlo más aquí, no quiero que venga aquí. Y Dios no hace eso con nosotros. Por eso entendamos la actitud apropiada de entender lo que hacemos, porque Dios es consciente y nosotros también debemos ser de que cuando hablamos o decimos cosas, lo hacemos sabiendo que estamos haciendo para la gloria de nuestro Dios. Por eso Dios no está buscando de nosotros nuestras mejores habilidades o estrategias, y tampoco Él quiere que estemos distraídos en lo que no corresponde, sino que sepamos que Dios nos ha llamado para que seamos para Él
un motivo de gracia en Él, y Él espera que nosotros seamos esforzados y conscientes. Por eso dice en espíritu y verdad. Es decir, que individualmente tenemos una responsabilidad y colectivamente también tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque procede de la Biblia. Cuando hablamos de un servicio a Dios, estamos hablando de un tiempo externo donde aplaudimos, ya lo he repetido con esta 3 veces, donde cantamos, donde damos gritos de júbilo y que algo está pasando en nuestro entorno, porque nuestra opción es alabar el bendito nombre del Señor. En el Salmo 34, solamente quiero tocar los primeros 5 versículos, nos habla, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si algo yo sí sé también de parte de nuestro Dios es que cuando venimos a adorar al Señor, cuando venimos a exaltarle, Dios es el dueño de la obra. Nosotros somos los huéspedes. Por eso al venir, no nos sintamos que es que somos lo principal, porque no es así. Él es el Señor, es el dueño, y lo que Él pide de nosotros es que su palabra abunde en nosotros. En Colosenses 3:16 dice la palabra, por ejemplo, de esta manera. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y mire lo que viene aquí: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la Biblia y dice la palabra que tenemos que cantar cánticos espirituales, salmos e himnos. No es otra cosa que tomar la palabra y pedirle al Señor que nos regale la armonía para hacerlo. Repito y reitero constantemente, y ojalá el enfoque no lo perdamos, porque no se trata de los gustos nuestros. Es que a mí sí me gusta esa canción por el ritmo. No son los ritmos, es el enfoque que le damos también a los instrumentos, porque hoy en día hay de todo un poco, pero lo que debe dominar es la palabra, y la Biblia dice que la palabra more en abundancia en nosotros. Es decir, que si cantamos, que si adoramos, que sea siempre esa dirección para adorar a Dios. Ahora, Dios ordena cantarle a Él. Usted sabía que no lo vamos a ver, pero en Éxodo 15, ese salmo lo compuso Moisés. En Deuteronomio 32 también se habla de esa oración que hizo Moisés. En Lucas capítulo 1 se habla cuando María también cantó al Señor: engrandece alma mía al Señor. Ella habla de magnificar el nombre del Señor, y el Señor fue el que inventó la música. En el cielo hay música, aquí en la tierra existe música falsa, existen canciones que no enfocan el nombre de nuestro Señor, sino es un deleite de distracción por los gustos o lo que llamamos los estados sensuales de las personas, pero no lo hacen para gloria de nuestro Dios. En Mateo 26:30 también hay un versículo que dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Señor, estando aquí en la tierra, Él también cantaba. En la iglesia hay elementos de adoración cuando se trata de servirle al Señor.
Hoy, repito, hay mucha música anti Dios. Hoy sencillamente la iglesia debe revisar también ese contexto de adorar el nombre de nuestro Dios. No es buscar en la sociedad y con la iglesia tener un activismo social para acompañarnos o estar un momentico de apoyo. No, lo que lo hacemos es para glorificar el nombre del Señor. He escuchado palabras como estas, de que algunos tienen estrategias de llamar músicos inconversos para que canten música cristiana y de paso ellos se están convirtiendo, pero eso no es bíblico, eso no es de Dios. Eso no está escrito en la palabra. El Señor habla acerca de a la iglesia como remanente. Le corresponde armarse de las acciones de la gracia que Dios ha dado, entre ellas habernos arrepentido del pecado, entre ellas haber confesado a Dios nuestro pecado también, entre ellas aceptar la bendita bendición de nuestro Dios que fue a través de nuestro Señor Jesús, sus virtudes, para que aprendamos de Él su testimonio. Y entonces Él nos invita a que estudiemos la palabra y que Él es el que nos direcciona, y lo hacemos a través de la predicación y la enseñanza de la palabra, porque todo momento que se respete en Dios es cuando le dedicamos el estudio a la bendita palabra del Señor. No todo puede ser música, no todo puede ser un momento de oración. Tenemos que centrarnos en la lectura de la palabra del Señor, porque Él lo manda, porque Él nos enseña a que tenemos que escuchar la palabra del Señor. Si hay algo que tenemos que entender en medio, no solamente de una reunión de la iglesia, sino también en casa, tener en cuenta que sí, podemos cantar, podemos orar, pero que tenemos que darle también la dirección a nuestras vidas con la palabra del Señor. Cuando nosotros le servimos al Señor, quisiera establecer 4 cosas importantes, y una de ellas: hay categorías inaceptables a Dios cuando lo hacemos con énfasis falsos, es decir, nuestras motivaciones. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma: algunos a la verdad predican al Señor de buena voluntad, otros no. Y si hoy nosotros estamos mirando que en el Señor también hay momentos donde Él revisa nuestro motivo, Él dice que si le vamos a adorar, tengamos mucho cuidado de hacerlo con motivaciones falsas. Que cuando adoremos a Dios, tengamos cuidado de hacerlo como Él corresponde, no como a mí me llama la atención hacerlo, es decir, de manera equivocada. No es como me gusta, es que a mí me gusta así. No es a nuestro gusto. Sabemos que cuando la iglesia comenzó, hubo una propuesta que tuvieron la pareja Ananías y Zafira, y ellos pensaron que como nadie se había dado cuenta, entonces creyeron que podían hacerlo sin que el Señor se hubiera dado cuenta, o mejor, el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pedro fue cuando les dijo: ustedes sustrajeron de la bolsa lo que habían dicho que iban a traer. Ellos dijeron sí, y ellos perdieron la vida. Hoy ya no se nos quita la vida, gracias a Dios. No sé si ya estaríamos aquí, pero en verdad cuando adoramos a Dios, Él lo acepta. Por eso tengamos cuidado en que cuando adoremos a Dios, al Dios verdadero, lo hagamos también con un estilo propio. Es decir, mucho cuidado con que yo lo haga porque me nace hacerlo así. No. En la Biblia hay un momento que a veces yo mismo me quedo pensando, digo: uy, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? ¿Recuerdan la experiencia que cuando estaban trayendo el arca del pacto? Iba un hombre ahí muy cerca a esta carreta, y cuando la arca medio se movió, Usa, este hombre, fue y le echó mano para que ella no se cayera, pero la Biblia dice que Usa inmediatamente cayó muerto.
Y algunos diríamos nosotros, pero si Él solamente quiso ayudar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué le tenía que quitar la vida? Dios tiene un orden. Usa no estaba habilitado para eso y por eso muere. Tenemos que tener mucho cuidado porque también hay dichos por ahí que se hablan de que muchos mueren con muy buenas intenciones. Dios no acepta nuestro estilo. Dios no acepta la mala actitud. Por eso los textos que leímos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo puedo adorar a Dios, pero si mi corazón hay una actitud que no corresponde, ¿qué estoy haciendo? Podría decir, Señor, yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y en el testimonio, ¿qué estoy haciendo? Dejando mucho que desear. Por eso hay un texto en Isaías, capítulo 1, versículo 11, y les dejo un poquito de tarea, siempre les dejo tarea. Isaías capítulo 1, pero el versículo 11, dice la palabra del Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y el versículo sigue diciendo, hasta el 15 incluso, a lo que quiero tocar es que el mismo Señor lo dice. ¿Qué saco yo con estar escuchando? Te amo, Señor, te amo, ya está bien, yo sé que me amas, pero no es el punto decirle a Él que me ame, sino que sepamos que hay principios que tenemos que obedecer. Hay principios bíblicos, no hay opiniones personales. No hay opiniones personales. Cuando digo esto, me llama la atención porque hay creyentes que de pronto van y vienen y piensan que como esto está aquí, como que no hay un control, no hay una supervisión, piensan que cualquiera puede hacer lo que quiera, pero no es así. Tenemos que aprender a establecer principios bíblicos en nuestra vida, no opiniones personales. Cuidado con pelear por opiniones. Es que yo vengo de una iglesia donde hacían así. Yo vengo de una iglesia, nunca se me olvida que un día llegó una persona y dijo: pastor, nos vamos de la iglesia, porque en la iglesia que estábamos, cuando mi esposo cumplía años, me llevaban mariachi al esposo, y en esta iglesia nada, ni siquiera lo llamaron. Y la verdad es que no estamos para celebrar cumpleaños, estamos para ofrecer a Dios nuestra adoración, nuestro cantar, nuestro pensar, esa bendición de decidir que cuando lo hacemos para la gloria de Dios, no para nuestros propios criterios. Porque también aquí podemos decir, algunos dicen, no canto esa canción porque aquí le dan otro énfasis. Sé que la música es importante, pero tenemos que decir, la Biblia nos habla y nos enseña, y nos lo dijo ya, que cuando vengamos delante de su presencia, Él nos dice: canten himnos, canten cantos espirituales. No dice canten coros bonitos que nos pongan a movernos. No, canten lo que el Señor dice en el contexto bíblico, y el contexto bíblico es: canten con entendimiento. Hoy en día los énfasis de los cantos más nos llevan a tener experiencias personales y la gente los acepta, pero nos olvidamos del principio, y el principio del Señor se ha estado perdiendo. Sin embargo, le doy gracias al Señor porque en medio de todo, en la música, cuando adoramos al Señor de todo corazón, encontramos que hay un motivo principal, y ese motivo se llama exaltar el nombre del Señor, de acuerdo a su bendita palabra. Estamos en estos tiempos mirando cómo la juventud también se abre paso y piensan que las canciones tienen que llevar ciertos estilos, de lo contrario no les saben a nada. Yo no sé, y gracias a Dios podríamos decir, no hay un registro de cómo se cantaban los salmos,
cómo se expresaban estos cánticos, pero en verdad pienso que era una cosa bien especial. Sin embargo, nosotros como creyentes, cuando lo hacemos, repito, para gloria de nuestro Dios. En el Salmo 47, versículo 6 y 7, mire lo que dice el Señor en su bendita palabra. Salmo 47, versículo 6 y 7 dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y luego dice: cantad con inteligencia. En el Salmo 73, versículo 17, dice la palabra: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y este texto lo traje a colación porque en todo tiempo, bien sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, al reunirnos colectivamente, tenemos ese refrigerio espiritual donde planeamos los cantos, donde nos sentamos a estudiar la palabra, donde revisamos los textos, donde lo que hacemos lo hacemos para Dios y donde buscamos en medio de su bendita palabra esa bendición para adorarle y para exaltarle y para ser partícipes de la bendición. Me llama la atención también que a veces en medio de la oración nos hemos encontrado, porque yo vengo también de una conversión del 85 para acá, de un compromiso donde Dios puso en mi corazón, que me llamó a su servicio, y algo que he aprendido es que entre menos errores, ellos no nos van a distraer. Por eso tenemos que siempre evitar que la meta en Dios es para alabarle, es para exaltarle. Pero como les digo, también hemos tenido momentos donde hay músicos que han llegado y los músicos comienzan a sentirse que ellos son los artistas o los que cantan con el original de X músico, porque de lo contrario no pueden más, y nos olvidamos de cuál es la meta nuestra. Nuestra meta no es una plataforma para lanzarnos a un estrellato espiritual, no. Nuestra plataforma es alabar a Dios, participar, no como artistas, sino como creyentes maduros, que si tenemos talentos, el Señor también nos dice que aprendamos a través de su palabra, no para hacernos ver de otros, sino sencillamente para ser enseñados por el Señor y saberlo escuchar. ¿Sabe cuál es el instrumento más lindo que hay en medio de la congregación? Algunos quedarán pensando: ay, el piano, la batería, el micrófono. No, ¿sabe cuál es el instrumento más lindo? Las voces, las palmas, los gritos de júbilo. Eso es lo más hermoso de la adoración, porque cuando lo hacemos de todo corazón, estamos siendo ese instrumento para Dios, porque estamos adorando al Señor. Nosotros somos los redimidos del Señor. Por eso hoy en el tema encuentro de adoración con Dios significa responderle a Él con todo nuestro corazón. ¿Sabía usted que el Señor nos lo dice en Miqueas 6:8? Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que dice Dios. ¿Cómo me voy a presentar delante del Señor? Él dice: tu propio cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si hoy estamos buscando un motivo de adoración, si hoy estamos buscando un encuentro de adoración, recordemos algo: no es que yo vaya a buscar de Dios,
Dios viene y me busca. Y cuando adoramos aquí al Señor, lo hacemos para gloria de su santo nombre. Quiero ir concluyendo y decirle lo siguiente. Hay ministerios muy interesantes. Hay ministerios importantes como las misiones, por ejemplo. Pero quizás entre nosotros mismos nos herimos sin necesidad y decimos lo siguiente: ¿qué hacen encerrados allá en las cuatro paredes cantando mientras que el mundo se está perdiendo? Algunos que dicen eso. Pero algo sí tengo que decirles, y es: yo no puedo cambiar las cosas que Dios también estableció, porque Él dice: no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, la necesidad de reunirnos juntos es el propósito fundamental de agradar a Dios a través de cantos, a través de himnos, a través de cánticos espirituales para alabarlo, para adorarlo, porque es esto lo que expresa nuestra emoción, nuestro motivo de gratitud, de confianza, de petición y de consagración a nuestro Dios, y sobre todo de no olvidarnos de su bendita palabra. Que hoy sencillamente en nuestro corazón tengamos la gratitud, y que cuando usted se vaya a descansar o quizás se va a ir a trabajar, pensemos: yo te adoro, Señor, saliendo para mi casa. Te adoro, Señor, yendo al trabajo o regresando a mi casa, o cuando voy a descansar, lo hago con motivo de gratitud, porque Dios nos ha dado la vida, y ese encuentro especial es con el Señor, y Él siempre estará allí para ayudarnos, para fortalecernos y darnos de su misericordia. Vamos a orar, pero no sin antes, como siempre, invitarles a que estén cuidándose, estén juiciosos, aplicando la palabra del Señor en sus corazones y alimentándonos con adoración, con alabanza, con esa nube de gloria que solo da Dios cuando le mostramos a Él nuestro corazón, para que Él nos ayude y que podamos reconocer su grandeza y su entendimiento infinito, donde el Señor dice que Jehová exalta a los humildes, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus misericordias. Padre, tú conoces la realidad de cada persona, de cada situación, de la vivencia que está pasando, y donde solo tú, Señor, puedes tocar la mente, el corazón, puedes tocar, Dios mío, las emociones, puedes tocar esa parte espiritual que tanto necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a como esta mujer samaritana, al final, realmente ella quedó convencida algo en su corazón: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y ella compartió lo que había en su corazón. Ella salió a compartirlo, Señor. Enséñanos a nosotros a aceptarlo, Señor, a buscarlo, a hacerlo de corazón, a no olvidarnos por el motivo por el cual tú nos has llamado, y la prioridad que tenemos delante de ti, de adorarte, de exaltarte, Señor. Te damos muchas gracias y pedimos, Señor, que en este tiempo de la noche tu gracia y tu poder nos llene de tu sabiduría y entendimiento, y al descansar, Señor, también límpianos, renuévanos, transfórmanos. Y si hemos pecado, por favor, perdónanos, Señor, pero creemos que realmente el camino esté abierto para ti, como lo hiciste, porque tu palabra lo dice, que el velo se rompió y ahora tenemos acceso al lugar santo, a ese encuentro poderoso contigo, lugar santísimo, donde tú estás, para escucharnos, ayudarnos y enseñarnos. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.